Continuamos aquí en el programa En Contexto y tenemos una charla con el doctor Nicolás Barros, es especialista en enfermedades infecciosas de IU Health. Doctor Nicolás, muchísimas gracias por seguir con nosotros y por su amabilidad de estar con nosotros aquí en el programa. Le agradezco muchísimo. Déjeme preguntarle sobre Eli Lilly, que nuestra compañía aquí en Indianápolis, que estaba llevando a cabo pruebas de antivirus o anticuerpos, un tratamiento, pero lo pusieron en pausa. ¿Por qué lo pusieron en pausa y por qué se pone en pausa un estudio para encontrar este tratamiento que lo hemos visto también con la vacuna, ¿no? Cuando han estado buscando la vacuna. ¿Por qué ocurre esto y qué significa esto? Cuando se hacen ensayos clínicos, cuando están en fase 2 o fase 3, una de las cosas más importantes que hay que buscar es estar seguros de que es un tratamiento seguro. Cuando algunos pacientes desarrollan algún tipo de evento secundario, ya sea fiebre o algún malestar severo, entonces las compañías normalmente detienen el estudio para analizar cuál es la severidad de estos efectos secundarios. Si los efectos secundarios son muy severos y los beneficios no son superiores a los riesgos, entonces se detiene el estudio clínico por completo. Okay. Pero si es que los riesgos son relativos o no son necesariamente asociados a la vacuna, sino si son simplemente circunstanciales, entonces otra vez se reinicia los estudios, los ensayos. El tema es que determinar eso toma cierto nivel de tiempo. Entonces ahí es cuando se ponen los estudios en pausa y es básicamente lo que está ocurriendo con las vacunas de Johnson Johnson, en el cual se detiene porque algunos pacientes han tenido algunos síntomas secundarios y la empresa está tratando de asegurar de que esos síntomas secundarios no son algo que ponga en riesgo la salud del resto de la población. Pero Entonces, mientras ponen la pausa, ellos están cambiando la fórmula o qué es lo que hacen para reiniciarlo. Básicamente lo que analizan es la severidad de lo que ha ocurrido y si es que lo que ha ocurrido está relacionado directamente al uso del producto o no. Okay. Si es que la severidad es baja, digamos, por ejemplo, tienes fiebre, pero dura 1 o 2 días y luego se va y no es nada, no deja ninguna secuela, entonces se considera que puede ser un síntoma secundario bajo. Pero si es que vas a tener un síntoma neurológico intenso que te pueda generar alguna disabilidad, por ejemplo, entonces tienen que paralizarlo. Muy bien. Y lo otro importante es ver si está o no relacionado al producto, porque por, digamos, mala suerte podría ocurrir de que uno tiene alguna otra enfermedad que está llevando a este problema y que no es necesariamente relacionado al producto. Y como son cosas tan importantes que van a ser usadas a nivel nacional y mundial, entonces el nivel de certeza tiene que ser muy alto y la seguridad tiene que ser totalmente prioritaria. ¿Usted cree que tengamos una vacuna muy pronto? Bueno, habría que definir el término muy pronto. En términos científicos, esto es realmente muy rápido y esperanzador. El hecho de que hayan más de 40 vacunas en investigación, 4 vacunas en Estados Unidos en estudios clínicos fase 4 en fase 3 y una quinta vacuna uniéndose a los estudios de fase 3 en este mes, es muy esperanzador y realmente habla de lo fuerte de la comunidad científica nacional e internacional. Pero al igual que, digamos, otros estudios clínicos, tiene que ser riguroso y tiene que pasar por todas las fases específicas para asegurar de que son no solamente seguros, sino que también son eficaces. Porque algo que es importante es que la población en general confíe en las vacunas y que sepa que se le está dando algo que nosotros confiamos y que creemos que es bueno para ellos. Muy bien. Muy seguido en mis redes sociales le invito a la gente a que vaya a vacunarse contra el flu, pero obviamente es importante que reciban esa recomendación de un especialista como usted
díganos, porque el riesgo de, y lo hemos venido hablando durante varios programas aquí en el programa En Contexto, el riesgo de una doble pandemia, el flu y el COVID-19, pero la importancia de irse a vacunar contra el flu. ¿De qué nos va a servir si nos vamos a vacunar contra el flu en esos tiempos? La vacuna contra el flu básicamente disminuye el riesgo de obtener una infección por influenza A o influenza B. Ahora, no es que uno no pueda tener influenza, pero inclusive si es que ocurre una infección por influenza, el riesgo de tener una infección severa es muchísimo menor. Entonces son muy efectivas en reducir la mortalidad asociada a la influenza. Entonces, digamos, inclusive si no estuviéramos en una pandemia por coronavirus, la recomendación de obtener una vacuna para influenza es alta, porque es una forma fácil de disminuir nuestro riesgo de morir por influenza. Ahora, en términos de coronavirus y la doble pandemia, es, digamos, sumamente complicado por múltiples motivos. Uno es que no sabemos realmente cómo va a ser la coinfección. ¿Cuánto más va a subir la mortalidad si es que tienes los dos virus, digamos, al mismo tiempo? Y la segunda parte es que uno de los métodos más importantes para disminuir la mortalidad en pacientes con coronavirus es el uso de esteroides, dexametasona. Bueno, pero el uso de dexametasona en pacientes con influenza no es bueno e inclusive puede incrementar el riesgo de morir. Entonces, llega un momento donde uno tiene que decidir qué es mejor, dar esteroides para el coronavirus o no dar esteroides para la influenza. Entonces, estamos recién aprendiendo cómo manejar el tipo de coinfecciones. Y yo no quisiera ser, digamos, un paciente de coronavirus y influenza al mismo tiempo, definitivamente. Sí, sí. Muy bien. Doctor Nicolás, pues le agradezco yo muchísimo el haber estado con nosotros en el programa y hablar sobre estos temas importantísimos para nuestra comunidad hispana aquí en Indiana y los que nos ven en otras partes del país y del mundo también. Ese es un tema mundial, obviamente. Muchísimas gracias. Gracias a usted, gracias por la invitación. Gracias. El doctor Nicolás Barros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más aquí en el programa En Contexto. No se vaya.